Bueno, ¿qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Es un gusto para mí el poder dirigirme hacia ustedes nuevamente. Espero que se encuentren muy bien y bueno, que estemos poniéndole todas las ganas posibles al estudio dentro de esta cuarentena. Recuerdo que ya hace días no hemos realizado una reflexión, así que les traigo una pequeña situación que yo pude vivir para que la tomamos en cuenta y que la pude analizar de cierta manera y bueno, que deseo compartirles. La situación es que en la colonia donde yo vivo existe un WhatsApp, un grupo de WhatsApp de los vecinos, en donde somos, híjole, más de 100 personas que estamos agregados a ese WhatsApp. La cuestión es que un día un vecino reportó que había un animalito muerto tirado en la calle, ¿va? Que era un animal que no tenía dueño. Entonces, que quién se iba a hacer cargo de ir a recoger el animal. Esto lo escribieron temprano, como a las 8 de la mañana. Llegaron las 12 del mediodía y el animal seguía ahí. Porque otro vecino tomó la foto y dijo, bueno, ¿y entonces qué pasó? ¿Qué vamos a hacer con este animal? Y ahí estaba el animalito. Como a las 4 de la tarde nuevamente alguien más escribió quejándose, ¿va? Que barbaridad, que como vecinos no nos podíamos poner de acuerdo para eso, que era una situación insalubre, que habían moscas, que los niños que caminaban en la calle veían el animal y bueno, que era una situación muy incómoda. La cuestión es de que a las 8 de la noche volvieron a escribir preguntándose quién se iba a hacer cargo, si el comité de limpieza o quién iba a ser el que iba a arreglar esa situación. Y sucede de que una persona escribió y dijo, no se preocupen, yo fui a traer al animal y abrió un hoyito en el jardín y lo metió ahí, lo enterró. Lo que quiero yo que analicemos es que lastimosamente hay muchas personas que se prestan para criticar, para señalar situaciones que todos sabemos que son incorrectas, que no deberíamos de estar viviendo, pero son muy pocos los que ponemos, bueno, los que ponen de su parte o de su colaboración para solucionarlos. Así que es una atenta invitación a que a todas las situaciones que estamos viviendo no seamos parte de quienes solamente critican, sino que también seamos parte de aquellos que están buscando una solución a la problemática. Hay personas que ahorita se encuentran encerradas en sus casas y no tienen de qué trabajar y bueno, si viven quejando que quieren salir a trabajar o que quieren que el gobierno les lleve la canasta básica o que todavía se siguen quejando de los $300 que no les abonaron. Pero hay otra gente que ha innovado, que se ha metido a vender fruta, verdura, comida, que lleva servicio a domicilio de muchas cosas que actualmente están autorizadas para comprar o para circular o inclusive para irse a dejar a las casas. Así que bueno, con esta pequeña reflexión quiero comenzar la clase del día de hoy y bueno, ya entrando a materia, lo que tenemos que desarrollar el día de ahora es acerca del trabajo doméstico. Nosotros podemos encontrar en el artículo 76 del Código de Trabajo y artículos siguientes lo que es la definición y la regulación de este tipo de trabajo. Si nosotros recordamos, el trabajo doméstico hace referencia, no el trabajo a domicilio, tenemos que hacer una diferenciación. El trabajo a domicilio es aquella persona que trabaja para un empleador que va al lugar de trabajo, recoge cierto material, recibe ciertas indicaciones, se lleva el material para su casa, trabaja en su propia casa y luego va y entrega aquellos productos, aquellos bienes que estuvo realizando en su propia casa. El trabajo doméstico se refiere a aquellas personas que van a laborar a la casa de sus patronos. Tenemos que entender bien la diferencia acerca de estas dos situaciones, acerca de estos dos tipos de trabajo. En el artículo 76 nos dice que el contrato de trabajo para servicio doméstico puede celebrarse verbalmente. Nosotros recordemos que existen tres tipos de contratos individuales de trabajo, ya sea escrito, oral o tácito.
Recordemos que la inexistencia de un contrato por escrito no significa de que no existe un contrato individual de trabajo. Entonces, en este caso en específico sería un contrato verbal u oral. Estoy manifestando el artículo que si así fuere, el patrono está obligado a extender cada 30 días a petición del trabajador una constancia escrita en papel común y firmada por aquel, en la que se debe de expresar el nombre y apellido de ambos, el tiempo de servicio, el salario percibido en el último mes y el lugar y fecha de expedición del documento. Nosotros recordemos de que el trabajo doméstico se encuentra amparado, regulado por la ley, en donde también se establece como mínimo un salario fijado por esta sociedad, se me ha olvidado el nombre, ya lo voy a explicar un poquito más adelante, el Consejo del Salario Mínimo, perdón, que tenía años de no estar funcionando, sin embargo se había establecido antes de la emergencia del coronavirus de que este año se iba a reunir para hablar específicamente de un aumento al salario mínimo o que si se iba a establecer otros montos distintos a los distintos rubros de los que existe el trabajo. En el artículo 77 nos establece que los trabajadores del servicio doméstico son los que se dedican en forma habitual y continua a labores propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular, no importa el lucro o negocio para el patrón. Una persona que brinda sus servicios, por ejemplo, que realiza actividades de limpieza de servicios varios, que realiza comida, por ejemplo, en un hotel, en un restaurante o en un hospital, ese tipo de trabajo no se consideraría un trabajo doméstico, sino que sería otro tipo de contrato individual de trabajo realmente por prestación de servicios. Así que nosotros tenemos que entender como trabajo doméstico únicamente aquellas personas que trabajan en la casa del empleador. Nos dice el inciso segundo que la prestación esporádica de servicios de índole distinta a la expresada en el inciso anterior no será suficiente para que el trabajador deje de ser considerado como doméstico. ¿Esto qué significa? Que si una vez al mes o una vez a la semana se lo solicita al trabajador que realice una actividad fuera, por ejemplo, de la vivienda del patrono, que vaya a pagar recibos, que funcione como chofer, por ejemplo, que, qué sé yo, realice cualquier otra actividad que no sea dentro de la vivienda, eso no va a ser suficiente, no va a bastar como para que se considere otro tipo de contratación. No se consideran trabajadores del servicio doméstico y estarán sometidos a las normas generales del Código de Trabajo los que se dediquen a esas labores en empresas industriales, comerciales, sociales y demás equiparables. Esto ya lo acabamos de mencionar. En el artículo 78 nos dice que salvo pacto en contrario, la retribución de los trabajadores del servicio doméstico comprende, además del salario convenido, el suministro de alimentación y habitación. Hay algunas personas que trabajan bajo esta modalidad que viven, por ejemplo, en el campo, que viven en otro municipio, que les cuesta llegar a su vivienda y no pudieran movilizarse entrando a su trabajo y regresar a su casa, por lo que en muchos casos se les da vivienda. Otra situación que tenemos que considerar es de que el trabajador doméstico tiene una modalidad distinta a como cuando se presta un servicio profesional, es completamente diferente. El horario y la jornada de trabajo. Regularmente el Código de Trabajo establece que una persona no puede prestar más de 12 horas continuas su servicio a un mismo empleador y las 8 horas establecidas como jornada máxima, cuando se sobrepasen las demás se considerarían como horas extra. En cambio, el trabajador doméstico sufre una pequeña variación del artículo 80. Explica de que el trabajador tiene derecho a 12 horas de descanso diarias por cada día laborado. Es decir, 12 horas
puede estar a disposición del patrono y 12 horas tiene derecho a 10 nocturnas para dormir y 2 horas que pueden estar divididas en cualquier parte del día para tomar sus alimentos. ¿Eso qué significa? El trabajador a domicilio que vive dentro de la vivienda del patrono tendría que trabajar 12 horas. Es una excepción acerca de la jornada máxima de 8 horas. Asimismo, podemos encontrar que el trabajador doméstico se encuentra obligado a prestar sus servicios en los días de asueto, siempre y cuando el patrono se lo solicita. Lo único que aquí también podemos ver que sucede lo mismo como cuando se encuentra contratado bajo la prestación de servicios profesionales para una empresa determinada, en donde el pago se le haría en un recargo del 100% extra de su salario por el día que se encuentra laborando. Otra de la regulación muy importante tenemos que tener en consideración para el trabajo doméstico es de que en los primeros 30 días siempre se van a considerar a prueba y dentro de este término cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato sin responsabilidad. El, Cuando se establece una cláusula a prueba, recordemos que en cualquier contrato individual de trabajo que sea bajo la modalidad de cualquiera de las otras ramas que no sea trabajo doméstico, solamente se va a tener por válido este tipo de cláusulas cuando se establecen directamente en el contrato. Recordemos que ya dijimos al principio de este video que este contrato se puede realizar de forma verbal. Si un contrato por prestación de servicios profesionales en una empresa determinada no se establece esta cláusula, no se firma el contrato por escrito, jamás se va a entender por existente la cláusula de los 30 días de prueba. Es por eso que en esta situación, en el trabajo doméstico, siempre va a existir la estipulación de un periodo de prueba. En el artículo 83 nos establece que son causas especiales de terminación del contrato individual de trabajo doméstico sin responsabilidad para el patrono las siguientes, además de las que ya se encuentran establecidas en el artículo 50 de la ley. La primera es adolecer al trabajador de enfermedades infectocontagiosas, a menos que lo hubiera adquirido en el lugar donde presta sus servicios, en cuyo caso procederá la suspensión del contrato. Actualmente recordemos, por ejemplo, en la pandemia en la que nos encontramos, en la que vivimos por el coronavirus, hay personas que todavía tienen la capacidad económica para seguirle pagando a las personas que trabajan de forma doméstica dentro de sus casas. Es por ello que si un trabajador doméstico, aún viviendo dentro de la casa, dentro del hogar de su patrono, llegase a contagiarse, esa no sería una causal de terminación de contrato. Si él no sale o si él realiza actividades como por ejemplo que va al súper o que va al mercado a realizar las compras de su jefe, en ese caso no aplicaría. Sin embargo, es distinto como por ejemplo en los días de descanso él se va y él adquiere una enfermedad infectocontagiosa que no es solo el coronavirus, puede ser cualquier otro tipo de enfermedad, la adquiere fuera de su jornada laboral, ahí sí se pudiera estipular la terminación del contrato. Segunda, tener al trabajador vicios o malos hábitos que pongan en peligro o perjudiquen el orden doméstico o alteren la condición moral del hogar. Imagínense a una persona que no le gusta bañarse, que lleva 2 meses sin bañarse y viene el patrono y no sabía esa situación antes de contratarla. Una persona que no se cepilla los dientes o que tiene malos hábitos alimenticios o cualquier situación. El hecho de que se viva con una persona que se comparte el mismo techo casi prácticamente todo el tiempo, requiere de que la persona, el trabajador, tenga buenos hábitos y si no los tiene, eso puede dar por terminado un contrato individual de trabajo de este tipo. Tercera, por cometer el trabajador actos graves de infidelidad o insubordinación contra el patrono, su cónyuge, ascendientes, descendientes u otras personas que habiten permanente en el hogar. ¿Qué sucede con una trabajadora doméstica
que se metiese, por ejemplo, con el esposo de la patrona, o qué sucedería si una persona intenta tocamientos, intenta realizar cualquier tipo de comentario sexual con los hijos de su jefe. Este tipo de actividades, o claro, también puede ser viceversa, un hombre trabajando como chef, por ejemplo, o un hombre realizando actividades domésticas, que tampoco es imposible, que de acuerdo a nuestra cultura es raro verlos, pero sí existen, que realice este tipo de actividad, puede dársele por terminado el contrato individual de trabajo de forma inmediata por cualquiera de este tipo de actividades. Un punto que creo que es necesario que tomemos en consideración para el trabajo doméstico es de que actualmente no existe una ley o un decreto en donde se establezca cuál es el salario mínimo para que se le pague a un trabajador en esta modalidad de contratación. Sin embargo, como les dije anteriormente, se ha buscado que se les considere dentro del establecimiento del salario mínimo cuando en este año, si es que llegase a reunirse el Consejo del Salario Mínimo, se llegase a reunir. No existe un monto mínimo para poder pactar con un trabajador de este tipo. Por ejemplo, usted o la persona que llegase a contratar a un trabajador doméstico puede ofrecerle la cantidad de $100 y si esa persona se lo aceptase no habría ningún problema. Sin embargo, existen este, sindicatos de trabajadoras del servicio doméstico, así como también existen empresas donde le consiguen a las personas trabajadores del servicio doméstico en donde sí se establecen ciertas normas, porque como ya serían trabajadores contratados por una empresa, sí se les tendría que pagar X cantidad de dinero para poder hacer este tipo de contratos. Bueno, también otra de las situaciones que nosotros podemos identificar acerca del trabajo doméstico es que según el artículo 79 se le puede exigir una constancia de salud antes de iniciar su trabajo al empleado. Sin embargo, establece una restricción que es de acuerdo al artículo 14 y al artículo 30 del mismo Código de Trabajo. El artículo 30 establece la prohibición del patrono a solicitar, por ejemplo, las pruebas de VIH o las pruebas de embarazo, porque no ya se encuentra establecido por ley de que este tipo de pruebas no se pueden solicitar. Y en el artículo 14 que nosotros conocemos, que es donde se encuentra contemplado el indubio pro operario, en el cual nos dice que en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las normas de trabajo, prevalecerá la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad. ¿Esto qué significa? Que si hay una situación en específico en donde es, por ejemplo, evidente que el trabajador tiene alguna enfermedad y el patrono le exige y le exige que se le presente un tipo de prueba, sería atentar contra la integridad o la dignidad del trabajador. Es por ello que se queda no de forma taxativa el tipo de pruebas que se le puede exigir que no se le pueden exigir al trabajador, sino que van a depender acerca de las condiciones, sobre todo en las que se encuentre el trabajador. Bueno, en síntesis, eso es lo que podemos hablar acerca del trabajo doméstico. Si hay alguna duda, voy a dejar un foro para que ustedes puedan realizarlas. Les voy a solicitar algo que se los he dicho dentro del grupo de WhatsApp. Si hay alguna duda, algún comentario, si ustedes solicitan que se tenga que explicar algún tema en específico, por favor háganmelo saber. De esa manera yo lo voy a tomar en consideración para realizar el siguiente video o para el manejo de la siguiente clase, si van a ser diapositivas o va a ser algún otro tipo de actividad, pues de esa manera vamos a desarrollar las preguntas. Asimismo, les quiero hacer saber que la otra semana ya lo decidí, vamos a hacer una clase de Zoom. Así que
la vamos a realizar el día martes. Por favor, todos los que puedan, bajen la aplicación, verifiquen si pueden meterse a las reuniones, hagan la prueba para que así estemos la mayor cantidad de estudiantes posibles en el momento en que se haga la clase en vivo. Otra situación es que para los que no puedan, yo espero que sí puedan hacerlo todos, vamos a grabar la clase para que posteriormente se suba al aula virtual, y si usted no tuvo la posibilidad de participar en el momento por X o Y razón, por lo menos tenga la posibilidad de ver qué fue lo que se discutió en la clase y así tenga acceso a la información. Bueno, eso es todo por mí este día. Espero que pasen una feliz semana y bendiciones para todos.